Corriendo, conduciendo, descansando, trabajando, dibujando, aprendiendo, cocinando. El momento lo eliges tú. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Para escuchar lo que quieras, donde quieras. Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser, la radio. Ser minero. Nos vamos ahora hasta Sabero, hasta concretamente su Museo de la Minería y de la Siderurgia. Su director y amigo de este programa es Roberto Fernández. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, estupendamente. Supongo que particularmente además contento ante la posibilidad de reabrir. Sí, ya teníamos ganas, porque llevábamos ya un mes y poquito, y bueno, pues a partir de mañana ya está abierto el museo al público, con las mismas garantías, de carácter sanitario, ¿no? De controles que teníamos antes de cerrar, con los aforos limitados, con visitas guiadas máximo 6 personas. Bueno, la gente sabe que el museo es un espacio muy abierto, en ese sentido no hay problema ninguno, ni de aforos, ni de... Bueno, entonces yo creo que muy contentos y con una programación ya toda la semana. El jueves tendremos un seminario, el viernes tendremos una presentación de piezas, bueno, pues ya arrancando como solíamos hacer siempre. Que eso ha sido otra de las tristezas, ¿no? También de estas semanas ha habido que cancelar bastantes cosas. Sí, porque se han cancelado cosas, se han pospuesto otras, algunas las hemos transformado en formato online, que está muy bien, pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno. Se recuperarán todo lo que se haya pospuesto, pues irá recuperando a lo largo de ahora de marzo, de abril y de mayo, y bueno, no dejaremos a la gente sin las actividades que habíamos preparado con tanto cariño para ellos. Bueno, los lunes son día tradicionalmente de descanso en los museos, por tanto, abre de nuevo mañana el Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. Bueno, pero nosotros seguimos, aquí sí que no hay descanso, ¿no? En nuestro Ser Minero. Nada, sí. Tenemos invitado y, bueno, pues adelante si te parece con la presentación. Pues mira, hoy vamos a hablar de otro libro, en este caso pues de Toponimia de Villaseca de la Ciana. Es un libro que fue premio del 6º concurso de recogida de toponimia Concha de Lama, que organiza el Club Seitu de Villablino, también en colaboración con la Diputación de León. Fue premiado, creo que fue en el año 2017, pero bueno, se ha publicado hace poquito, a mediados, finales del 2020, y lo traemos a colación no solamente porque nos interesa, lógicamente, la toponimia, ¿no?, de esas zonas, sino porque conocíamos la importancia que para muchos lugares, y en muchos aspectos, pues como hemos visto en el programa, pues ha tenido siempre la minería, ¿no? Pero leyendo este libro, pues nos damos cuenta de que la influencia minera ha llegado incluso a la toponimia, a dar nombre a los lugares, a cambiar nombres ya existentes, y bueno, pues nos parecía interesante hablar de ello, y lo vamos a hacer con su autor, que es Alberto González Llamas, que tampoco es nadie ajeno al sector minero, ¿no? Porque, bueno, todo lo contrario, Alberto es un minero ya jubilado y durante muchos años, bueno, pues todo le pondrá en cara porque fue cabeza visible del sindicalismo minero en la provincia, con el Sindicato de Comisiones Obreras, y, bueno, pues es tan amable de acompañarnos hoy para hablar de este libro, de la toponimia de Villaseca de la Ciana, y, bueno, intentaremos centrarnos un poco en la toponimia minera. Claro que sí, Alberto González Llamas, un placer tenerte aquí en Ser Minero, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues bien. Me alegro de estar en el programa y estar con vosotros, ¿no? Bueno, yo me alegro de comprobar que una vez que has dado un paso atrás, ¿no?, en esto del sindicalismo, eso te ha permitido poder disponer de tiempo probablemente para otros proyectos, en este caso relativos a la investigación lingüística. Cuéntanos, ¿cuál es tu vinculación con Villaseca? Bueno, yo soy de Villaseca, mis padres eran nacidos allí, ya mis abuelos no. Mis abuelos eran de, tanto por una parte como otra, pues bueno, como pasa en tantas cuencas mineras, pues que acudieron precisamente en aluvión, pues por la llamada de la mano de obra que había, ¿no? Pero vamos, yo soy nacido allí, claro, lógicamente. Uh-huh. ¿Y cómo surge este proyecto? ¿Cómo te animas a emprender una investigación de este tipo? Bueno, pues mira, curiosamente en mi pueblo ocurre una cosa que quizá no comparten demasiadas zonas, y es que
digamos que el pueblo quedó un poco dividido en dos, ¿no? De hecho, hay un topónimo que se llama La Frontera, precisamente, que divide pues el pueblo viejo del poblado nuevo que creció a consecuencia de la minería, ¿no? Y digamos que los nuevos, por así decirlo, pues no conocíamos demasiado de los nombres, de la toponimia, pues que se debían pues al laboreo del monte, al laboreo del ganado, de la agricultura y demás, y no lo conocíamos. Y digamos que todos los pueblos de alrededor, a través de Seitu, pues estaban participando un poco en la recogida de nombres de toponimia, y sin embargo el nuestro, pues como que no rezaba en ningún sitio. Y bueno, pues digamos que en contacto con personas de edad ya bastante avanzada y demás, pues lo pude conseguir, y estoy muy satisfecho, pues porque ya digo que Villaseca no rezaba demasiado en ese aspecto, como que no tenía raíz, ¿no? Y sí que la tiene, claro. Y Alberto, bueno, supongo, como nos dices, ¿no?, que ya eras consciente, ¿no?, del tema de la importancia de la toponimia, vamos a llamar industrial o minera, pero ¿te sorprendiste cuando ya empezaste el trabajo de campo y a recopilar nombres del peso que esta parte, digamos, minera industrial tenía en la toponimia de la zona? Hombre, yo esa la sabía, claro, lógicamente yo he trabajado pues desde los 17 años en la mina, e incluso antes ya conocíamos todos pues cómo se denominaban las zonas del monte, porque la minería es decir, en aquel momento era toda de interior, pero aún así pues había lógicamente pues edificios, ramales mineros que se han trazado pues para el transporte del carbón desde las montañas, planos inclinados. Y entonces ya conocíamos desde niño todos pues, cómo se denominaba. Mirábamos hacia el monte y aquello es el tercero, aquello es el cuarto de Carrasconte, aquello es pues el primero de Lumajo. En fin, eso ha quedado ya instalado pues desde que eres niño, y en aquella época pues mucho más que ahora, que andábamos sueltos, digamos, ¿no?, todo el día por el monte. Pues oíamos de los mayores y nosotros, pues, lo aprendimos de ellos, claro, lógicamente. Y por supuesto que tiene una importancia muy grande, tanto es así que hay que decir que por indicación de quien dirige la colección esta de toponimia, que es un profesor de la Universidad de León, a quien quiero mencionar, a Ignacio Prieto Sarro, que ganó el primer certamen y se encomendó un poco pues con la labor de dirigir toda la colección. Pues por indicación suya, en vez de mezclar todos los topónimos, creyó conveniente, debido a la cantidad de ellos que se aportaban aquí, a diferencia de otros libros de la misma colección, a diferencia de ellos, aquí se aportaba mucho en este aspecto, ¿no? Y creyó conveniente, y yo creo que con éxito, desgajarlo y hacer una mención aparte, exclusivamente del tema del legado industrial, ¿no? Y tanto es así pues que son 12 páginas dedicadas exclusivamente a la minería y a la única otra industria, si se puede decir así, que fue una fábrica de luz que se instaló por las mismas fechas que las empresas mineras, ¿no? Pues hace ya 100 años. Y se puede decir, o te encontraste con que estos nombres mineros, como sucedió en otros muchos campos, ¿no?, pues también con la toponimia, estos nombres que llegaron de repente, pues en el siglo XX, se impusieran a los que ya había, no sé, estoy pensando pues un camino que llamabais, no sé, el Camino del Ayedo, de repente pasaba una vía y ya todo el mundo... Sí, claro, por supuesto, claro, es decir, sobre todo, yo creo que en todos los sitios donde se urbaniza, el topónimo antiguo termina por desaparecer en muchas ocasiones. Y hombre, aquí, por ejemplo, había unos terrenos bastante extensos que llamaban los antiguos Pobladura, y que nadie los conoce así ya. Yo creo que, no los nombra así ni siquiera los antiguos. Se les llama el cargue, pues porque se instaló un cargadero, dos cargaderos, pues uno de los trenes que iban con carbón del grupo Carrasconte y otros del grupo Lumajo, que son los dos que había en Villaseca, de MSP, y desde ahí otro cargadero hacia el ferrocarril, que lo transportaba a Villablino, y luego pues de Villablino a Ponferrada, que era el Ponceblino, ¿no?, el llamado Ponceblino. Bueno, pues esos terrenos se llamaban Pobladura, nadie los llama así, todo el mundo le llama el cargue. Hay unas casas dentro de ese espacio, es una explanada bastante grande, unas casas dentro de ese espacio en las que vivían personas relacionadas con la empresa, unas casas que construyó la propia empresa, MSP, y también se llaman casas del cargue.
Entonces, claro que en un montón de casos desapareció el topónimo antiguo y pasó a instalarse uno nuevo, ¿no? Pues como antes he dicho, la frontera. Los vascos, por ejemplo, aunque no tienen una relación directísima, digamos, con la minería, sí que la tienen. Nosotros en Villaseca hay un barrio, se puede decir así, es decir, que se llaman Los Vascos, a consecuencia de un grupo de vascos que vino a trabajar primero a la instalación del ferrocarril Ponferrada-Villablino y que luego se quedaron pues por diferentes sitios por la cuenca del Sil. Aquí en Villaseca varias familias se quedaron a trabajar en las minas y construyeron sus propias casas. Como era un terreno que en aquel momento probablemente hacia la carretera de Lumajo pues no había demasiadas casas, de hecho donde la construyeron se llamaba el Matalín y sucede un poco lo mismo, ¿no? Nadie lo conoce por ese nombre. Pues ellos construyeron una casa para, creo que eran 3 familias en aquel momento, en las que se instalaron algunos más, todos de ascendencia vasca, y aquello luego fue creciendo con otras casas de otros vecinos alrededor, pero todo el mundo hoy en día le llama Los Vascos. ¿Dónde vives? En Los Vascos, ¿eh? Es decir, otro topónimo que se impuso pues por a consecuencia de la minería, claro, por supuesto. O La Cuadra, que nosotros llamamos La Cuadra y las casas de La Cuadra, pues a raíz de la instalación por parte de la empresa de MSP, en este caso, de una cuadra, bueno, pues con un volumen importante de reses para cuando no estaba mecanizada todavía la minería, llegó a haber 100 y pico mulas, 100 y pico reses. Y las casas que se construyeron alrededor, pues se les llama también las casas de La Cuadra. O ahí al lado hay otro barrio, una zona de acuartelada, en la que se llama El Hospital. ¿Por qué? Pues porque hay un edificio que en un primer momento cumplió esa función y que se llama El Hospital, vamos, que era, de hecho era un hospital, era un botiquín de atención y además con camas incluso para convalecencia, hasta que la empresa principal en aquel momento construyó pues un hospital en Ponferrada y ya pues aquello quedó exclusivamente como un dispensario para el médico y los ATS que había en aquel momento, ¿no? Pero se sigue llamando pues El Hospital, claro. Y estos nombres tan recientes, ¿no?, del siglo XX, conviven, supongo, Alberto, con nombres muy antiguos. ¿Hasta dónde te has remontado para encontrar nombres en Villaseca de la Ciana? Bueno, pues mira, ahí sí que me he llevado yo una sorpresa. No creía que tuviera tanta antigüedad y sí que me he llegado hasta los siglos X, XI y XII para buscar raíces de los nombres de Villaseca, Villasica se llamaba en aquel momento. Pues bueno, en contacto con un escritor también de allí de Villablino que ha publicado Julio Álvarez Rubio, que ha publicado muchos libros sobre rutas de viajes y demás, me puso sobre la pista del nombre de Villaseca, de donde surgía, pues a raíz de varios libros que él había consultado y efectivamente parece ser que ya existía ese nombre, pues porque estaba constituido en aquel momento como un paso pues hacia Asturias y de hecho como una de las rutas alternativas del Camino de Santiago, ¿no? Y rezaba, es decir, pues como Villasica, ya en aquel momento, pues estamos hablando del siglo X, XI, XII, o Carrasconte, que es un nombre antiquísimo, donde hay probablemente hayáis oído hablar, hay una romería, un santuario y una piedra que dicen que, bueno, quizá de tiempos paganos, incluso antes del cristianismo, pero quedó anexa a la construcción del santuario de Carrasconte, bueno, pero el que tiene un nombre pues tan antiguo que es difícil incluso saber el significado, aunque ha habido gente que lo ha investigado, ¿no? Bueno, lo que puede dar de sí, ¿no? Un tema a priori, ¿no? Uno pudiera pensar limitado, ¿no? Como es pero realmente el paisanaje, ¿no?, de nuestra tierra encierra tanto, ¿no? Tanto saber, tanto conocimiento, tantas cuestiones de interés. Yo creo que se ha puesto de manifiesto en nuestra conversación con Alberto González Llamas, ¿no, Roberto? Sí, además esperemos, Alberto, que estos nombres mineros perduren en el tiempo, como han hecho los anteriores, ¿no? Y que este declive de la minería no se los lleve también en el olvido, por lo menos que dentro de 100 años alguien cuando diga voy a dar un paseo por el CAR que sepa a qué se refería. Efectivamente. Bueno, yo tengo pendiente, creo que eso también está bien, pues una especie de presentación, un acto de presentación en el colegio de Villaseca, precisamente para transmitir a las generaciones más jovencitas que estudian infantil y primaria,
pues para que no se les olvide, lo comenten con sus padres, con sus abuelos, etcétera, ¿no? Ha sido un placer, Alberto. Enhorabuena, Pues, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, oye, y quería felicitar a Roberto por el artículo de hoy en el Diario de León, ¿eh? Simplemente, bueno, pues agradecérselo porque es un recordatorio de lo que ha supuesto la minería en general, en todos los sitios, pero que sí. Simplemente aportar que también hay un logro, que no lo ha destacado yo, a mí me toca, un logro de la minería que son los derechos laborales, que hoy en día la gente en cualquier sitio entra a trabajar y dicen, bueno, tengo una jornada de tanto, tengo un salario pactado de no sé cuánto, o tengo las vacaciones en tal época, y que esto pues es uno de los logros. Pues bienvenido ese reconocimiento. De la lucha minera y siderúrgica. Que hemos llegado a la 1. Gracias, Alberto y Roberto. Un fuerte abrazo. Noticias en la SER.